Te lo cuento tal cual ocurrió. Cuando Elena Vargas irrumpió en mi acantilado y declaró que mi faro de más de 100 años era un peligro público, pensé que era solo otro arrebato de poder de la presidenta de la comunidad. Pero cuando apareció la Armada, ni yo imaginé hasta dónde llegaría esto. La vi en cuanto salí al sendero del acantilado. Elena Vargas, con sus zapatillas blancas impolutas y un blazer que parecía más propio de un despacho de Madrid que de los acantilados gallegos al amanecer. Estaba plantada delante de mi faro. Una mano en la cadera. La otra apuntando como si dirigiera un regimiento. Sus primeras palabras fueron afiladas como su mirada. Este faro es un peligro para todos en esta ría. Señor Navarro. Voy a presentar una queja de seguridad de emergencia ahora mismo. Dejé el café en la barandilla de piedra y la estudié. Por un momento solo sentí escepticismo tranquilo. El faro a su espalda. Una torre de granito de 120 años. Había resistido galernas, vendavales y rayos que partían las montañas. No era solo sólido, estaba construido en una época en que los ingenieros no creían en el fracaso. Aún así pregunté lo que ya sabía. ¿Qué crees exactamente que es inseguro? Elena me acercó una tablet. ¿En la pantalla? Fotos ampliadas mostraban lo que ella llamaba grietas estructurales. Líneas finas que no eran más que la textura natural del granito. Cualquiera que conociera la piedra las habría reconocido al instante. Tengo pruebas documentadas, dijo con voz cortante. Ensayada. El faro muestra claros signos de compromiso en los cimientos y, según la normativa de la comunidad, las estructuras que amenazan la seguridad deben cerrarse inmediatamente. Casi me reí. En cambio, la irritación empezó a instalarse en silencio entre mis costillas. Esta propiedad no pertenece a vuestra comunidad. Elena. Lo sabes perfectamente. Ella cruzó los brazos y levantó la barbilla como si pudiera ordenar al acantilado mismo. La comunidad sigue teniendo derecho a exigir condiciones seguras en los corredores visuales. Y este viejo armatoste está justo encima de los accesos públicos a la playa. Ahí estaba. No solo un exceso, sino ambición pura. Llevaba 3 años rodeando el faro desde que empezó la ampliación de lujo de su urbanización al otro lado de la ría. Ahora hacía su jugada. El faro está inspeccionado por Puertos del Estado, respondí. La última revisión fue hace 9 meses. No podéis anular la competencia estatal con un clipboard. Sus labios se apretaron en una sonrisa fina y pulida. Ya veremos qué dice el inspector del asunto. Debería haberlo esperado. Elena nunca disparaba un solo tiro, lanzaba andanadas. Dio un paso atrás. Sacó una foto del faro con el sol naciente y murmuró notas para su informe como si leyera un guión que había ensayado frente al espejo del baño. ¿Cuál es tu verdadero interés aquí? Pregunté. ¿Te levantaste antes del amanecer para esto? Ella me dedicó una mirada de lástima deliberada. Algunos nos tomamos en serio la seguridad de la comunidad. Señor Navarro. Quizá tú también deberías. Y con eso se dio la vuelta y caminó hacia su todoterreno aparcado medio metro dentro de mi parcela. Ni siquiera parpadeó cuando las ruedas escupieron grava sobre la estaca que yo había clavado el mes anterior. La misma que ella decía que estaba en ubicación estética incorrecta. Esperé a que el motor se perdiera por la carretera del acantilado antes de soltar un largo suspiro. Mi faro estaba perfecto. Granito macizo. Núcleo reforzado. Cimientos perforados directamente en la roca madre. Si algo merecía una queja de seguridad era la terraza panorámica a medio construir que la comunidad había levantado el otoño pasado sin permisos.
Pero algo en todo esto no era casual. Elena no lanzaba ataques sin un plano. No apuntaba a nada que no le estorbara sus planes. Me giré hacia la torre. La puerta de acero aún conservaba el calor del sol matutino. Nada roto. Nada raro, pero Elena apareciendo al amanecer no era nada. Y la pregunta me golpeó más fuerte de lo que quería admitir: ¿por qué de repente apuntaba a un faro estatal sobre el que no tenía jurisdicción? La respuesta no iba a ser bonita. Y desde luego no iba a ser sencilla. Ni siquiera terminé el café cuando el primer todoterreno blanco del ayuntamiento subió por la carretera del acantilado. Luces de emergencia parpadeando en la bruma matinal. Detrás llegó un segundo. Luego un tercero. Cuando los motores se apagaron. 3 inspectores. 2 miembros de la Junta de la Urbanización y un hombre con un portafolios más grande que su autoridad bajaron como formando un pelotón de fusilamiento. Elena no estaba con ellos. Pero sus huellas estaban por todas partes. El inspector jefe se acercó como si entrara en un laboratorio de criminalística. ¿Javier Navarro? El mismo. Venimos a atender una queja de emergencia de la comunidad por un faro inestable y posible riesgo para la zona. No respondí. Dejé que mi silencio arrastrara su mirada hacia la torre detrás de mí. 120 pies de granito erosionado que irradiaba la clase de estabilidad que esos hombres no podrían fingir ni en 10 años. ¿Cuál es exactamente la naturaleza del supuesto peligro? Pregunté por fin. Abrió una carpeta repleta de fotos impresas. Las mismas que yo había visto antes, las fabricaciones de Elena. Líneas marcadas en rojo. Ángulos recortados para ocultar que las grietas eran solo vetas naturales de la piedra. Estas imágenes documentan fracturas visibles en la estructura, dijo. Estamos obligados a realizar una evaluación preliminar de riesgo. ¿Quién presentó la queja? La presidenta de la Comunidad de las Rocas Doradas. Asentí despacio. Y mencionó también que este faro es propiedad estatal gestionada por Puertos del Estado y no está bajo jurisdicción de ninguna comunidad privada. El inspector parpadeó 2 veces. Su duda fue respuesta suficiente. Uno de los miembros de la Junta, un hombre que parecía tener micromanagement vecinal como habilidad especial, dio un paso adelante. Javier. Solo seguimos el protocolo. La comunidad tiene autoridad sobre todas las estructuras dentro de la zona de impacto visual. ¿Zona de impacto visual? Repetí. ¿Te refieres al mar? Es la ampliación del plano que aprobasteis el trimestre pasado. Ahí estaba. El primer disparo real. Déjame adivinar, dije. Enséñame el plano. El del portafolios me lo entregó con la sonrisa satisfecha de quien cree que el papel vence a la realidad. Pero incluso antes de desdoblarlo sentí la falsedad cocida en cada página. El plano mostraba mi parcela del acantilado marcada en amarillo. Pero la línea de límite, la que estaba legalmente fijada por el catastro en 1978, había sido redibujada, curvándose hacia afuera como una mano codiciosa que se llevaba un trozo de tierra que no le pertenecía. Esto es incorrecto, dije. Es el nuevo plano de ampliación de la comunidad, respondió el de la Junta. No, corregí, golpeando el borde del mapa. Esta línea cruza terreno estatal registrado. Mi faro está en una parcela inscrita en Puertos del Estado y CEO propiedad privada. No podéis mover una línea de límite porque os mejora la vista al mar. Los inspectores se removieron incómodos. No habían venido a guerras de propiedad. Habían venido porque Elena prestaba atención a una sola cosa, las apariencias. Y claramente les había dicho que era una revisión rutinaria.
Saqué el móvil y llamé a mi abogada. Laura contestó al segundo tono. ¿Qué pasa? Tengo inspectores del ayuntamiento en mi parcela atendiendo una queja de la comunidad sobre mi faro. Traen un plano donde la línea de la urbanización cruza terreno estatal. Su tono se endureció al instante. Envíame una foto. Di unos pasos apartándome del grupo. Saqué la foto y se la mandé. Ella silbó bajo por el teléfono. Ese plano está falsificado. Y por cierto, usar documentos de límites falsos para influir en una inspección municipal es delito. Voy para allá ahora mismo. Colgué y volví al grupo de portapapeles y caras confusas. Mientras esperamos, dije. Deberíais saber una cosa. Esta estructura está registrada en el Registro de Bienes de Puertos del Estado. Eso está en disputa, interrumpió el de la Junta. No. No lo está, respondí seco. Vuestra disputa no cambia la ley. El inspector jefe carraspeó. Mire. Señor Navarro. Nos dijeron que era una revisión de seguridad. Eso es todo lo que venimos a hacer. Pues hacedla, contesté. No vais a encontrar nada. Mientras se acercaban al faro con herramientas y escáneres pasaron 10 minutos. Luego 15. Luego 20. Ni alarmas. Ni preocupaciones. Ni siquiera un tornillo suelto. El inspector jefe volvió frotándose la frente como si lamentara haberse levantado. Señor Navarro. No hemos encontrado ningún riesgo estructural. Lo sé. Pero la queja obliga a tramitar un aviso preliminar mientras completamos el papeleo. No hay infracción. Hasta que procesemos la queja debemos tratar la estructura como potencialmente peligrosa. Un fuego lento se encendió entre mis costillas. El procedimiento no anula la competencia estatal. El de la Junta se acercó demasiado. Solo intentamos ayudar a la comunidad. Javier. Este faro está bajando el valor de las propiedades. Obstruyendo las vistas. Las vistas, corté. Eso es de lo que se trata. Su mandíbula se tensó. Te pillé. Detrás de nosotros uno de los inspectores murmuró al otro. No hay nada mal en este sitio. ¿Por qué lo denunció? Me giré. Lo denunció porque quiere presión. El inspector jefe bajó la voz. Entre nosotros. Señor Navarro. Esto no parece una queja de seguridad. Parece estrategia. Exacto. Estrategia. Presión. Una jugada en un tablero en el que yo no había pedido entrar. La puerta de un coche se cerró de golpe abajo en el camino. Todas las cabezas se volvieron. Laura bajó del suyo. Traje negro. Botas crujiendo sobre la grava como puntos y aparte. Marchó directamente hacia el grupo. ¿Quién presentó este plano de límites? Todos señalaron al de la Junta. Ella le arrebató el portafolios. Este documento usa una superposición GIS falsificada. Las coordenadas no coinciden con el registro de la Junta. Habéis cruzado una línea de propiedad estatal. Eso es falsedad documental. El de la Junta tartamudeó como un generador intentando arrancar. Pensábamos que las revisiones eran correctas. No. Esperabais que nadie lo comprobara. Laura dobló el plano con fuerza. Voy a presentar un requerimiento de cese inmediato contra cualquier actuación de la comunidad sobre esta propiedad. Los inspectores se enderezaron. Sabían lo que significaba. Hasta que la competencia estatal verifique lo contrario, continuó Laura.
El faro del señor Navarro no está sujeto a revisiones de la comunidad, solicitudes de modificación ni quejas de seguridad fabricadas. El silencio se posó sobre el acantilado. Y entonces, con timín perfecto, Laura giró el mapa hacia los inspectores. Señores, ¿hasta dónde llegó ella con esta mentira? La pregunta cayó como un martillo. Y por la mirada en sus ojos, la respuesta era, más lejos de lo que debía. Pero Elena no había terminado. Ni mucho menos. Y lo que planeaba después llegaría rápido. No tuve que esperar mucho para ver su contraataque. A la mañana siguiente, antes de que el sol despejara el acantilado opuesto, 3 todoterrenos subieron por mi camino como un convoy de ocupación. Esta vez Elena bajó primero, clipboard en mano, flanqueada por 2 miembros de la Junta y un oficial de urbanismo del ayuntamiento que parecía desear estar en cualquier otro sitio. Ni me saludó, ni reconoció el requerimiento que Laura había puesto en marcha. Marchó directamente hacia la base del faro como si la hubieran nombrado alguacil del monte. Señor Navarro, gritó fuerte para que su séquito lo oyera. Ahora está en violación del protocolo de seguridad comunitaria de emergencia. Crucé los brazos. Pensé que ya habíamos hablado de esto ayer. No tenéis jurisdicción aquí. Eso está por determinar, dijo levantando el clipboard como un escudo. Hasta que se resuelvan formalmente los límites legales. Estamos obligados a aplicar medidas preliminares de seguridad. El oficial de urbanismo carraspeó. Señora, el ayuntamiento no ha emitido ninguna notificación de peligro. Venimos a observar. No a ejecutar. Elena le lanzó una mirada capaz de pelar la corteza de un pino. Observar incluye documentar incumplimientos. Se volvió hacia mí. Necesitamos acceso al interior del faro para evaluación estructural. No. Negar el acceso se registrará como obstrucción inmediata a la revisión de seguridad comunitaria. Me interpuse entre ella y la puerta del faro. Si entráis en esa torre sin autorización estatal, lo único que se registrará será vuestra denuncia por allanamiento. La mandíbula de Elena se tensó. Pero no retrocedió. Giró hacia sus miembros de junta. Proceded con la inspección perimetral. Empezaron a rodear el faro. Sacando fotos. Ángulos bajos para exagerar sombras. Encuadres apretados para distorsionar la escala, evidencia fabricada en tiempo real. Laura llegó minutos después. Subiendo la grava con la misma furia calmada del día anterior. Elena, dijo con voz cortante. Te fue notificado un requerimiento de cese. Cualquier inspección adicional es ilegal. Elena ni se giró. La Junta de la Comunidad votó anular el requerimiento. Laura parpadeó. Luego exhaló despacio. Así no funciona la ley. Así funciona nuestra comunidad, corrigió Elena. Y nuestra comunidad espera seguridad estructural. Capté la mirada de Laura. Afilada. Calculadora. Ella también lo reconoció. Esto no iba de seguridad. Elena estaba preparando el terreno. Un asedio. Quería abrumarnos con infracciones fabricadas hasta que el ayuntamiento o la Junta actuara por confusión o precaución. Su juego no era la verdad. Era la presión. El oficial de urbanismo se me acercó en voz baja. Señor Navarro. Extraoficialmente. Esto huele mal. Ella exigió que viniéramos hoy incluso después de decirle que no había base. ¿Qué alegó? Que el faro provocaba vibraciones en el suelo y desestabilizaba el acantilado.
Mi irritación hirvió hasta algo más caliente. ¿Aportó pruebas? Un vídeo del móvil donde Amplía graba. No es nada. Laura se puso a nuestro lado. Consígueme una copia de ese vídeo, le dijo. Necesitaremos toda la evidencia de la falsedad. Elena debió notar el cambio de conversación porque marchó hacia nosotros y le tendió un paquete de documentos a Laura. Estas son las notificaciones formales. Su cliente debe cesar toda actividad del faro hasta que se complete la inspección. Laura hojeó las páginas. Arqueando una ceja. Habéis emitido multas. El incumplimiento conlleva multas, dijo Elena. Estas son conservadoras comparadas con lo que la comunidad puede imponer. Pero no comparadas con lo que podéis imponer legalmente, corrigió Laura. Las multas fuera del territorio de la comunidad son nulas. Elena sonrió fría. Dejemos que lo decida el juez. Ahí estaba. La estrategia real. No intentaba ganar con la verdad. Intentaba ahogarnos en fango procedimental hasta que alguien, en algún sitio, le diera autoridad temporal. Laura, dije en voz baja. Enséñales la escritura. Ella asintió y sacó su carpeta. Esta es la escritura estatal de CEO propiedad certificada, dijo proyectando la voz. Registrada en puertos del Estado. Vuestra comunidad no posee. Gestiona ni regula esta tierra. No podéis imponer multas. Inspecciones ni restricciones. Elena ni siquiera miró el documento. Esa escritura está en disputa. Laura se quedó helada. ¿Por quién? La comunidad presentó una solicitud de revisión jurisdiccional de la zona de acceso al acantilado, respondió Elena. Una vez que se reevalúen los límites comunitarios, el faro quedará bajo nuestra supervisión. Sentí que el suelo se movía. No físicamente, sino legalmente. Había elevado su ataque a otro nivel. Ya no discutía líneas de propiedad. Intentaba reclasificar toda la tierra. A ver si lo entiendo, dije. Queréis que la Junta redibuje los límites para incluir terreno estatal. Si las líneas actuales obstaculizan el desarrollo comunitario, dijo. Deben actualizarse. Entonces Laura cerró la carpeta de la escritura con un sonido como un mazazo. Estáis presentando solicitudes de ampliación fraudulentas, dijo. Si seguís presionando, vais a activar una revisión estatal. Elena sostuvo mi mirada. Bien. Quizá las autoridades estatales obliguen a retirar este peligro. Se dio la vuelta y marchó hacia su todoterreno. Satisfecha con su declaración. Pero antes de abrir la puerta señaló el faro una última vez. Esta estructura caerá. Señor Navarro. No permitiré que el capricho de un solo hombre ponga en peligro a toda una comunidad. Su convoy se alejó. El polvo levantándose detrás como el humo de una mecha que ella misma había encendido. En cuanto desaparecieron, Laura soltó un suspiro pesado y silencioso. Está escalando rápido. ¿Cuál es su ángulo? Pregunté. No quiere que inspeccionen el faro. Quiere que lo cierren. Y cree que el acoso la llevará allí. Javier. Está construyendo un caso. Cuando gente como Elena no puede controlar algo, intenta destruirlo. Miré el faro. Sólido. Silencioso. Indiferente a la tormenta que se formaba a su alrededor. Se equivoca en una cosa, dije. Esto no es capricho. Es deber. Laura asintió recogiendo sus notas. Entonces tenemos que prepararnos.
Porque acaba de convertir esto en un campo de batalla. Lo que aún no sabía del todo era que la siguiente llamada de Elena activaría algo mucho mayor que papeleo municipal o rabietas de comunidad. Su siguiente queja no sería local. Y las consecuencias tampoco. Al mediodía del día siguiente. La carretera del acantilado resonó con una urgencia distinta, una sirena subiendo la cuesta. Un todoterreno de la Guardia Civil derrapó hasta detenerse cerca de mi cancela. Gravilla saltando como metralla. El sargento Carlos Ruiz bajó. Mano en el cinturón. Expresión de dime que no es lo que pienso. Javier, llamó. Tenemos un problema. Déjame adivinar, dije caminando hacia él. Elena. Asintió. Acaba de llamar al 112 alegando que estás operando equipo peligroso sin autorización de seguridad. Dice que el faro vibra. Lanza patrones de luz inestables y amenaza rutas de navegación. Lo miré fijamente. ¿Rutas de navegación? Eso dijo. La central lo marcó como posible peligro público. Así que ahora estoy obligado a responder. Detrás de él llegó un vehículo de emergencias del ayuntamiento. Bajaron 2 guardias. De los que siguen el procedimiento al pie de la letra aunque la letra no tenga sentido. Uno llevaba cámara. Otro un portafolios de evaluación de riesgos. Ruiz levantó una mano hacia ellos. Dadme un minuto. Se acercó y bajó la voz. Mira. Sé que es una tontería. Pero cuando alguien usa frases como peligro público e interferencia con navegación, la central tiene que tomárselo en serio. Si sigue escalando la terminología, va a activar revisión autonómica. Lo hace a propósito, dije. Quiere forzar a una agencia externa a cerrar el faro temporalmente para poder proclamar victoria. Sí, murmuró. Pero se equivocó. No presentó una queja local de peligro. ¿Qué presentó? Una estatal. Mi pulso se ralentizó. ¿Qué agencia? Línea de Seguridad Marítima de Puertos del Estado. Ruiz hizo una mueca. Denunció un faro de navegación defectuoso. ¿Y les dijo que desestabilizaba rutas aéreas y marítimas? Exacto. Solté un largo suspiro. No tiene ni idea de lo que acaba de activar. Ruiz asintió. Por eso vine rápido. Tienes que prepararte para contacto estatal. Abrí la puerta del faro e hice un gesto para que entraran. Acabemos con esto. Los guardias nos siguieron. Sacaron fotos de operaciones perfectamente normales, la rotación constante de la lente Fresnel, el intervalo de barrido del haz, la precisión silenciosa del motor. Nada defectuoso. Nada inestable. Registrad que la estructura funciona con normalidad, ordenó Ruiz. Los guardias obedecieron. Pero antes de salir, la radio de Ruiz crepitó. Unidad 9. Atención, Puertos del Estado ha recibido la queja de interferencia y está iniciando revisión diagnóstica remota. Podrían solicitar inspección in situ. El acantilado cayó en un silencio pesado. Ruiz me miró. Aquí es donde ella la ha liado. Ha traído a quien no debía. Al salir, otro coche llegó. No municipal. No autonómico. Un sedán plateado con cristales tintados. El conductor bajó con camisa impecable y placa en el cinturón. Puertos del Estado, dijo. Vengo por una queja estatal presentada sobre riesgos operativos en este faro. El timín de Elena fue impecable y peligroso. Antes de que pudiera hablar,
El agente levantó una tablet y leyó directamente del resumen de la queja. La denunciante informó de rotación inestable del faro. Vibración estructural. Claridad del haz comprometida y riesgo de colisión marítima o aérea. Ruiz resopló. Todo falso. Acabamos de inspeccionar. No hay nada. El agente levantó una mano. Aún así debo realizar una revisión formal. Cuando un particular denuncia posible interferencia de navegación, el protocolo exige verificación. Señalé la puerta abierta. Adelante. Dentro. El agente revisó los sistemas metódicamente. Comprobó velocidad de rotación. Sistemas de alimentación de emergencia. Carga eléctrica. Calibración de ángulo. Con cada lectura su ceño se frunció. No de preocupación, sino de incredulidad. Tras 20 minutos se giró hacia mí. Todo está dentro de los estándares estatales. No hay riesgo operativo. Entonces, ¿por qué frunces el ceño? Pregunté. Golpeó la tablet. Porque la queja no vino de alguien ignorante del procedimiento. Vino de alguien usando terminología muy específica para activar escalada. Quien la presentó intentó que el faro fuera marcado para cierre de emergencia. Ruiz soltó un silbido bajo. Es audaz, continuó el agente. Tomamos las denuncias falsas muy en serio. Especialmente cuando mencionan interferencia con rutas marítimas. Dejadme adivinar, dije. Su queja despierta al Estado. Asintió despacio. Este faro está bajo monitorización activa. Si alguien presenta otra queja de alto nivel, podría iniciarse revisión interinstitucional. Eso incluye a la Armada. Eso cambió las apuestas al instante. Porque si la Armada entraba, la investigación no se detendría en mi estructura. Investigaría cualquier cosa o persona que interfiriera con sus operaciones. El agente terminó de documentar la inspección. Presentaré mis conclusiones hoy. No deberías sufrir interrupciones salvo que se presenten más quejas. Sentí el peso de sus palabras. Salvo. Se marchó y los guardias le siguieron. Ruiz se quedó un momento. Está jugando con cerillas en una fábrica de fuegos artificiales, dijo en voz baja. Pero no solo quiere cerrarte. Intenta provocar una resolución estatal antes de que puedas defenderte. No ganará, dije. No necesita ganar. Solo necesita confusión. Entonces les daremos claridad a las autoridades estatales. Asintió una vez. Dio un paso atrás y me dejó solo junto a la puerta del faro. Miré la torre de granito. Tranquila. Estable. Inalterada. Y sin embargo todo a su alrededor cambiaba a toda velocidad. Mi móvil vibró. Mensaje de Laura. Llámame ahora. Tienes que oír lo que encontré en la queja que presentó. Marqué al instante. Javier, dijo sin saludo. Revisé la transcripción de la llamada al 112. No solo alegó que operabas equipo peligroso. Alegó que te negaste a múltiples inspecciones oficiales. Ignoraste alertas de emergencia e impediste el paso a agentes de seguridad comunitaria. Está fabricando un patrón de negligencia. Exacto. Y se prepara para solicitar una orden judicial que obligue al cierre del faro. ¿Con qué base? Con la base de que tus comportamientos indican que no eres un administrador responsable de una estructura crítica. Dejé que el silencio se posara antes de responder. Me está haciendo parecer un peligro para que el Estado intervenga. Sí. ¿Y si cierran el faro?
Aunque sea temporalmente. Esa palanca la usará inmediatamente. Miré la torre. Su haz tan estable como siempre. ¿Cuál es mi siguiente movimiento? La voz de Laura se endureció. Documenta todo. Está escalando más allá del territorio de la comunidad. La próxima vez que presente una queja no se detendrá en puertos del Estado. ¿Y entonces? La línea se quedó en silencio un momento. Luego. Muy bajito. Javier. Si activa revisión marítima. La Armada no será la única que aparezca. Fruncí el ceño. ¿Quién más? Pero Laura no respondió de inmediato. ¿Y entonces? Casi en un susurro. La Armada. Mi pulso se detuvo. Un latido. 2. Y las implicaciones cayeron como un martillo. Porque si la Armada entraba, esto ya no sería una disputa vecinal. Sería nacional. Y Elena Vargas no tenía ni idea de la tormenta que acababa de invocar. La primera señal llegó a la mañana siguiente. Un rumor bajo rodando por el cañón. Más profundo y pesado que cualquier vehículo municipal. Salí al sendero del acantilado justo cuando dos todoterrenos negros surgían del bosque. Sus placas estatales brillaban. Detrás venía un camión blanco de utilidad marcado con el emblema de Salvamento Marítimo. No local. No autonómico. Estatal. El convoy se detuvo junto a mi faro. Las puertas se abrieron coordinadas y 3 agentes bajaron. Chaquetas impecables. Expresiones ilegibles. El oficial al mando se presentó. Agente Roca. División de Infraestructuras Marítimas de Salvamento. Detrás de él. Otro agente levantó un maletín lleno de equipo, escáneres. Herramientas de medición. Registros electrónicos. Este emplazamiento ha sido marcado para inspección urgente, continuó Roca. Una denuncia informó que su faro podría estar interfiriendo con la navegación marítima y suponiendo riesgo para los buques que operan en la zona. Exhalé despacio. Esa denuncia estaba fabricada. Lo determinaremos, dijo Roca simplemente. Antes de que pudiéramos decir más. Un motor rugió en la carretera de abajo. Un Range Rover negro aceleró por el acantilado como huyendo de una escena del crimen. Que no andaba lejos de la verdad. Derrapó hasta detenerse a 40 pies y Elena bajó. Vestida como si esperara cámaras. No consecuencias. Ajustó su abrigo y caminó hacia nosotros sonriendo con la confianza de quien cree que su mentira había triunfado más allá de sus mejores esperanzas. Agentes, dijo alegre. Gracias por venir. Temía que no priorizaran un problema de seguridad comunitaria. Roca se giró despacio hacia ella. ¿Y ustedes? La presidenta de la comunidad que está en peligro por esta estructura. La mirada de Roca se afiló. La denuncia salió de su número de teléfono. Usted informó que este faro estaba defectuoso y ponía en peligro rutas marítimas y aéreas. Correcto, dijo sin vacilar. Esta torre debería haber sido condenada hace años. El haz parpadea de forma impredecible. Hay vibración en los cimientos. No parpadea, corté, y no hay vibración. Ella me ignoró. Tengo pruebas en vídeo. He revisado su metraje, dijo Roca. Parece editado. La confianza de Elena se resquebrajó apenas. Pero visiblemente. Roca continuó. Antes de examinar el faro. Estamos obligados a inspeccionar la zona circundante.
En su denuncia mencionó obras cercanas que podrían estar interactuando con la trayectoria del haz. ¿Dónde están esas obras? Levanté una ceja. ¿Obras? No había ninguna en mi propiedad. Pero el rostro de Elena se vació de color. Se había atrapado sola. Roca repitió. Más firme esta vez. ¿Dónde está la construcción mencionada en su denuncia? Ella tragó saliva. Está en la orilla opuesta. Entonces la inspeccionaremos. Elena intentó recuperarse. No será necesario. El problema es el faro. Señora, cortó Roca. Usted declaró por escrito que las superficies reflectantes de la construcción distorsionaban la trayectoria del haz. Necesitamos evaluar esas estructuras. Su compostura vaciló. No tengo autoridad para concederles acceso. Usted presentó la denuncia, dijo él. Eso nos concede acceso. Su boca se cerró de golpe. Minutos después todos bajamos a la orilla donde la comunidad Las Rocas Doradas había estado ampliando en silencio sus terrazas con vistas al mar. Expansiones de madera masivas ocultas tras pantallas de privacidad decorativas. Pero no fueron las terrazas visibles las que llamaron la atención de Roca. Fue la construcción oculta detrás, andamios no autorizados. Vigas metálicas que sobrepasaban las líneas de retranqueo legales y... lo peor de todo. Dos enormes paneles de vidrio reflectante inclinados hacia el mar. ¿Qué estoy mirando?, preguntó Roca. Elena dio un paso adelante. El pánico creciendo tras sus ojos. Son parte de nuestro proyecto de mejora de la ribera. Roca midió. Estos paneles están alineados directamente con la trayectoria del haz del faro. ¿Solicitaron aprobación de impacto por reflexión marítima? Elena parpadeó. ¿Qué aprobación? Cualquier estructura capaz de reflejar o refractar haces de navegación debe pasar revisión estatal. Sus labios se separaron. Yo no lo sabía. Roca se volvió frío. Pero presentó una denuncia citando interferencia por reflexión. Eso significa que sabía lo suficiente para mencionarlo. El segundo agente se acercó con un dispositivo. Señor. Estos paneles están causando distorsión medible. No suficiente para afectar navegación a larga distancia. Pero sí para activar revisión si alguien presenta denuncia. Elena me miró entonces, pánico. Desesperación. Incredulidad. Había intentado convertir una mentira en arma. Pero la mentira se volvió contra ella. El agente Roca se encaró con ella. Señora. Su denuncia ha falseado el origen de la posible interferencia. El faro parece estable. Su construcción parece ser la variable. Yo solo intentaba proteger a la comunidad. No, dije firme. Intentabas apoderarte de tierra que no es tuya. Roca continuó la inspección mientras Laura llegaba. Tacones clavándose en la tierra mientras marchaba hacia nosotros. ¿Qué ha pasado? Roca levantó una mano. Hemos identificado estructuras no autorizadas dentro de jurisdicción marítima. La ley estatal exige documentación inmediata y posibles medidas coercitivas. Laura se giró hacia mí en voz baja. Javier. Esto lo cambia todo. La inspección se alargó casi una hora. Cada medición. Cada foto. Cada infracción capturada meticulosamente. Cuando terminaron, Roca se enfrentó a los dos. Presentaremos un informe preliminar hoy. Pero debo ser claro. Si estos hallazgos activan preocupación interinstitucional, podrían enviarse equipos estatales adicionales. ¿Equipos adicionales?
susurró Elena. Salvamento marítimo. Posiblemente demarcación de costas. En casos extremos. La Armada. Elena dio un paso atrás como si la palabra armada fuera un golpe físico. Esto no debía pasar, murmuró. El tono de Roca se endureció. Cuando presentas una denuncia estatal, invitas consecuencias estatales. Se giró para marcharse. Pero se detuvo. Señor Navarro, dijo. Su faro está conforme. Pero si se presenta otra denuncia de esta naturaleza, podríamos iniciar revisión completa de navegación. Asentí. Entendido. Se encaró con Elena. ¿Y señora? Le recomiendo encarecidamente que no presente más denuncias hasta que concluya esta investigación. Roca y sus agentes volvieron a sus vehículos. Los motores rugieron. El convoy desapareció por el acantilado, dejando un silencio pesado en el aire. Entonces Laura me miró. Voz baja pero feroz. Javier. Dijeron algo más en ese informe. Algo sobre el faro que necesitas ver. Abrió su carpeta y reveló una sola página impresa. Texto de clasificación estatal. Leí el título, Activo de navegación estratégico designado. Mi estómago se contrajo. ¿Qué significa? Laura cerró la carpeta. Significa que tu faro no es solo un faro histórico. Forma parte de la cadena de navegación de defensa. Miré la torre elevándose contra la línea del acantilado. Si la comunidad seguía presionando. Si otra denuncia falsa entraba en el sistema. Esto ya no sería una disputa civil. Ojos estatales ya vigilaban y la Armada no andaría lejos. A media tarde el acantilado estaba tranquilo otra vez. Demasiado tranquilo. Ningún miembro de la Junta merodeando. Ningún inspector aparcado en el mirador. Ningún ruido lejano de sierras o martillos del proyecto ilegal de Elena en la ribera. Solo una quietud que no parecía paz. Parecía la pausa entre el relámpago y el trueno. Laura se quedó el tiempo suficiente para advertirme. Pase lo que pase ahora. Javier. Ella no retrocederá. Gente como Elena solo entiende de escalada. Y acaba de descubrir que está respaldado por competencia estatal. O sea que entrará en pánico, dije. O sea que redoblará la apuesta. Laura golpeó la carpeta contra su pierna. Se convencerá de que puede burlar a las autoridades estatales. Espera algo imprudente. No pregunté qué significaba imprudente. Con Elena, la escala era impredecible. Podía presentar 20 denuncias falsas más o intentar que me multaran por contaminación lumínica. Nada estaba por debajo de ella. Nada estaba por encima de ella. Al menos en su cabeza. Cuando Laura se marchó, volví hacia el faro. La estructura seguía firme como siempre. Su base de granito inmóvil contra el acantilado. Sin embargo, por primera vez desde que lo heredé, sentí un cambio. No en la estructura, sino en su significado. Activo de navegación estratégico designado. Mi padre nunca lo mencionó. Quizá no lo sabía. Quizá no estaba autorizado a saberlo. Pero si la clasificación se había actualizado después de su muerte, eso significaba que el faro ahora jugaba un papel mucho mayor del que ninguno de nosotros había imaginado. El sol se hundió tras los pinos, pintando el acantilado de ámbar profundo. Normalmente a esta hora realizaba la revisión del ciclo vespertino por costumbre. Aunque todo estaba automatizado.
Mi padre me enseñó a no confiar ciegamente en la automatización. Esta noche. Sin embargo, la revisión parecía simbólica. Un ritual antes de la tormenta. Dentro revisé cableado. Alineación de lentes. Sistemas de refrigeración y temporizadores de rotación. Todo funcionaba a la perfección. El faro era fiable. Preciso. Constante. Exactamente lo contrario del caos que Elena había desatado. Al salir, el aire traía un frío. Recordatorio de que la noche llegaba. Literalmente y figuradamente. Mi radio crepitó. No la portátil. No la frecuencia de la Guardia Civil, la radio del faro. Una línea marítima segura. Faro del Cabo del Viento. Aquí Canal 4 de Coordinación Naval. ¿Me recibes? Mi respiración se tensó. Alcancé el micrófono. Coordinación Naval. Aquí Faro del Cabo del Viento. Adelante. La voz al otro lado era calmada. Controlada e inconfundiblemente militar. Operador. Identifíquese. Javier Navarro. Operador civil y propietario. Una pausa breve. Permanezca a la espera. Señor Navarro. 5 segundos de estática parecieron 5 minutos. Luego. Señor Navarro. Aquí el teniente de fragata Alejandro Soto. Apoyo de navegación de la Armada. Estamos realizando una auditoría regional de sistemas durante la noche. Su faro forma parte de esa evaluación. Estudié mi agarre. No estaba informado de ninguna auditoría. Eso es porque las denuncias que motivaron la revisión llegaron por canales no estándar. Elena. Continuó el teniente. Estamos verificando si alguna estructura civil o actividad de construcción puede interferir con rutas de entrenamiento naval. Mi pulso se detuvo. ¿Definan rutas de entrenamiento? Señor Navarro. Su faro es uno de los puntos de referencia para ejercicios de guiado de fragatas en este sector. No es infraestructura opcional. Tragué saliva con fuerza. Entonces, la denuncia de mi comunidad activó una revisión de la Armada. ¿Correcto? Y le contacto porque su nombre aparece en todos los registros de mantenimiento del último año. Necesitamos confirmación de la integridad actual del faro y cualquier interferencia conocida. La integridad es perfecta, dije. La interferencia viene enteramente de la construcción de la comunidad al otro lado de la ría. Lo sospechábamos, respondió Soto. Escalaremos el asunto. Mantenga las operaciones del faro durante la noche. Si la visibilidad baja, podría recibir instrucciones adicionales. Mi pecho se sentía más pesado por segundos. Teniente. ¿Esperan problemas de visibilidad? Un latido de silencio. Las condiciones de satélite indican movimiento significativo de niebla. Si esa niebla intersecta nuestro perímetro de entrenamiento, su faro se convierte en referencia visual primaria. O sea que la Armada necesitaba mi haz esa noche y Elena había pasado la semana acusándolo de defectuoso. Recibido todo, dije. Faro del Cabo del Viento permanecerá operativo. Entendido. Coordinación naval fuera. La radio se cortó. Me quedé solo en la torre que oscurecía. El peso de la responsabilidad asentándose en mis huesos. Esto era mucho más grande que multas de comunidad. Inspectores municipales. Mapas falsos o amenazas con sonrisa.
Esto eran operaciones de defensa nacional dependiendo de una estructura de 120 años que la comunidad quería demoler para tener mejor vista al mar. Mi padre habría odiado la política. Pero habría entendido el deber. Cuando el primer haz de la rotación automática barrió la ría, salí al balcón de observación. La luz cortó limpia el crepúsculo. Brillante e inquebrantable. Abajo, las luces de la urbanización se encendieron una a una en la orilla opuesta. Pacíficas a simple vista. Engañosas por debajo. Mi móvil vibró. Janet. Una vecina 2 millas costa abajo. Cena esta noche a las 7. Es hora de que sepas lo que ella le ha hecho a esta comunidad. Casi decliné. La noche ya estaba llena. Pero si iba a enfrentarme al siguiente movimiento de Elena, necesitaba entender a quién había herido, cómo operaba y por qué la comunidad apenas susurraba su nombre. Respondí. Iré. Antes de salir comprobé el faro una vez más. Rotación estable. Alineación perfecta. Ningún fallo. Nada como lo que Elena alegaba. El trayecto hasta casa de Janet fue tranquilo. Serpenteando por la carretera de la costa. Cuando llegué, la casa estaba cálida. Llena de vecinos. Rostros gastados por años de tensión. Ojos aliviados de poder hablar por fin con alguien que no temía a la presidenta de su comunidad. Tom y Sara presentaron primero. Luego Roberto y Linda. Luego David. El hombre callado que trabajaba en remoto y evitaba conflictos hasta que el conflicto lo encontró a él. Durante la cena las historias salieron una a una. Primero en voz baja. Luego libres. Multas por altura del césped. Multas por diseño de buzón. Multas por paisajismo emocional no autorizado después de que alguien plantara flores silvestres. Pero lo peor era el acceso a la playa. Elena controlaba quién podía usar el muelle comunitario. Quién podía botar un kayak. Quién podía pescar desde qué roca. La ría pertenecía a todos. Sin embargo, de alguna manera ella había convencido a la gente de que le pertenecía a ella. Escuché. Y cada historia fortaleció mi determinación. Estos no eran solo vecinos. Eran víctimas de alguien que explotaba el poder para beneficio personal. Pero la noche no había terminado. A las 9:13 mi móvil vibró con un mensaje de la frecuencia naval. Faro del Cabo del Viento. Niebla acercándose más rápido de lo proyectado. Prepárese para coordinación directa. La sala se quedó en silencio cuando lo leí. ¿Pasa algo?, preguntó Janet. Me levanté. La Armada necesita mi faro esta noche. Todos me miraron. David habló primero. ¿La Armada para qué? Antes de que pudiera responder, la radio de mi coche crepitó desde fuera. Lo bastante fuerte para que todos oyeran. Faro del Cabo del Viento. Permanezca a la espera. Grupo de fragatas entrando en corredor de navegación. Una ola fría recorrió la sala. No necesité explicar. La comunidad había elegido el peor momento posible para declarar la guerra. La tormenta había llegado. Y Elena Vargas estaba a punto de descubrir qué pasa cuando desafías algo construido para guiar barcos y hombres a través de la oscuridad. Cuando salí del cálido comedor de Janet, el aire fuera había cambiado. La niebla ya no se acercaba. Llegaba espesa y rápida, tragándose la ría y amortiguando el mundo hasta un zumbido gris y tenue. Era el tipo de niebla que borraba el sonido. Borraba la distancia. Borraba el juicio.
Y era el tipo de niebla que hacía indispensable mi faro. La radio del coche crepitó en cuanto abrí la puerta. Faro del Cabo del Viento. Aquí coordinación naval. Atención, grupo de fragatas Navarra entrando en corredor de navegación. Visibilidad reducida a 40 yardas. Su faro será referencia primaria. Respondí al instante. Recibido. Coordinación. Faro activo y estable. Detrás de mí los vecinos habían salido al porche. Janet se apretó más el chal. Tom se acercó como quien escucha un veredicto. Javier. ¿Es realmente la Armada? Susurró. Sí, dije. Y están cerca. Una segunda transmisión cortó la niebla. Faro del Cabo del Viento. Confirme ciclo del faro cada 12 segundos. Fragata solicita verificación antes de iniciar secuencia de maniobra. Exhalé despacio. Faro del Cabo del Viento confirmando ciclo. 12 segundos constantes. Una pausa. Luego. Recibido. Fragata Navarra iniciando maniobra táctica. Toda interferencia civil debe cesar inmediatamente. Los vecinos cruzaron miradas. Miedo y asombro mezclados a partes iguales. Y como si la palabra interferencia la hubiera invocado. Un sonido nuevo y afilado cortó la niebla, metal golpeando roca. Un eco rechinante que subía desde el otro lado de la ría. Construcción, maldijo Tom. ¿Estás de broma? Pero no. Esto era exactamente el tipo de desafío terco y temerario en el que Elena florecía. Salvamento Marítimo la había advertido. El inspector del ayuntamiento la había advertido. Incluso Laura le había dicho que se estaba metiendo en terreno estatal. Pero Elena solo creía en una autoridad, la suya. Mi móvil vibró con mensaje de Laura. Ha reiniciado la construcción. Voy hacia el acantilado. No la confrontes solo. La revisión estatal está ocurriendo en tiempo real. Escribí una palabra. Date prisa. Luego conduje. La carretera de la costa desapareció bajo la niebla. Una cinta desvaída de grava que me obligaba a avanzar a apenas 15 kilómetros por hora. Pero el sonido del piloteo crecía más fuerte con cada curva. Un ritmo enfermizo que no pertenecía cerca de un corredor de navegación estatal. Cuando llegué a mi propio mirador, el haz del faro cortaba la niebla por encima como una cuchilla. Estable. Calmado. Perfecto. Hacía que todo lo demás pareciera aún más temerario por contraste. La radio cobró vida de nuevo. Faro del Cabo del Viento. Detectamos interferencia en el corredor norte. Confirme actividad de construcción en su zona. Mi estómago se tensó. Coordinación. Afirmativo. Construcción no autorizada activa en la orilla de la comunidad. El tono cambió de procedimental a acero. Identifique a la parte responsable. Elena Vargas. Presidenta de la comunidad Las Rocas Doradas. Una pausa más larga esta vez. Entendido. La interferencia con operaciones navales está sujeta a ejecución estatal inmediata. Mantenga operaciones del faro. En el segundo en que bajé del coche, la niebla me tragó entero. Pero el suelo temblaba con el pilote. Inconfundible. Rítmico. Agresivo. Seguí la vibración por el sendero y allí estaba ella, Elena Vargas. Presidenta de la comunidad. Envuelta en un cortavientos rojo brillante que la hacía parecer una bengala en la niebla. Una mano en la cadera. La otra señalando a su cuadrilla de construcción.
Seguid, gritó. El ruido es solo su táctica de intimidación. No pueden pararnos. Elena, dije acercándome. Tienes que parar esto ahora mismo. No se giró. Vete a casa. Señor Navarro. Tu faro está bajo revisión. Por lo que sé. Aquí no das órdenes. No estoy dando órdenes, dije. Te estoy dando una advertencia. La Armada está usando activamente este corredor. Ella resopló. Por favor. Un solo barco haciendo un ejercicio inútil no es mi problema. Sacudí la cabeza. No entiendes. La fragata Navarra es. Se giró hacia mí. Mis inversores llegan en 10 días. 10 días. Javier. No voy a retrasar un proyecto de 47 millones porque quieras jugar a farero. El suelo tembló otra vez. Otro golpe y las radios en los bolsillos de los trabajadores crepitaron todas a la vez. Aquí ejecución naval. Toda construcción civil en sector Sierra 12 debe cesar inmediatamente. Repito. Cesar inmediatamente. Los trabajadores se quedaron helados. Elena no. Marchó justo entre ellos. Agitando su clipboard. Ignorad eso. Esto es tierra privada. No estatal. Un trabajador retrocedió. Señora. Eso sonaba a la Armada. ¿Haced vuestro trabajo? Ladró ella. Otro golpe. Otra vibración. Otro desgarrón en la niebla. Entonces. Desde algún lugar lejos en la ría. Un cuerno bajo y resonante. Un sonido que no se confunde una vez que lo has oído, la señal de niebla de una fragata. Los trabajadores casi soltaron el equipo. Varios se apartaron de las máquinas por completo. Elena les señaló. Si os vais. Estáis despedidos. ¿Despedidos de qué? ¿Elena? Pregunté. ¿De un proyecto a punto de ser destruido por ley estatal? Se giró. Rostro encendido. ¿Crees que la Armada me asusta? Tengo números de senadores en mi teléfono. Puedo parar todo esto si hace falta. Una voz cortó la niebla detrás de nosotros. No esta noche. Laura surgió de la bruma. Abrigo empapado. Pelo pegado. Expresión lo bastante fría para congelar la ría entera. Levantó su teléfono. Un enlace de salvamento marítimo acaba de decirme que tu interferencia ha quedado registrada. Elena. Estás poniendo en peligro operaciones estatales. Esto ya no es una infracción de comunidad. Es una violación de seguridad nacional. Los labios de Elena se separaron. Pero no salió sonido. Laura se acercó más. Voz afilada. Estás a 2 minutos de cometer un delito grave. Uno de los trabajadores apagó el pilote en silencio. Otro le siguió. El último dudó. Luego cortó el motor. Silencio. Silencio real. Entonces. Faro del Cabo del Viento. Aquí fragata Navarra. Secuencia de entrenamiento iniciando. Lectura del faro confirmada. Mantened operaciones. Laura y yo cruzamos una mirada. Mitad asombro. Mitad temor. ¿Y Elena? Por primera vez desde que la conocía. Parecía genuinamente asustada. No de mí. No de Laura. Sino de algo mucho más allá de su control. Una fuerza que no podía intimidar. Encontrar.
sobornar ni manipular. Una fuerza que llevaba una autoridad que nunca podría tocar. La Armada Española. Y el faro que había intentado derribar era ahora lo único que mantenía visible su orilla en la tormenta. Esto ya no era una pelea local. Era el comienzo de un ajuste de cuentas estatal. Y Elena acababa de pintarse una diana en su propia comunidad. Al amanecer la niebla se había aclarado lo justo para revelar una silueta en el agua. No un barco de pesca. No una embarcación de recreo. Nada que la comunidad hubiera imaginado jamás frente a su costa cuidada. Una silueta gris. Angular. Silenciosa. Masiva. La fragata Navarra de la Armada Española deslizándose en posición como una montaña de acero cruzando la superficie de la ría. Sus radares girando con precisión mecánica. Sus luces parpadeando al ritmo del haz del faro. Incluso a través de la bruma matinal. Su presencia era inconfundible. Laura llegó a mi acantilado justo cuando la fragata entró en vista completa. Bajó de su coche y se quedó mirando. Atónita. Javier. Eso no es simbólico. Eso no es una visita de cortesía. Eso es la Armada diciendo, tu faro es esencial. Abajo. El barrio de la comunidad estaba en caos. Gente en batas en los porches. Agarrando tazas de café como salvavidas. Señalando y susurrando. Unos grababan vídeos temblorosos con el móvil. Y en medio de la orilla. Envuelta en un abrigo que costaba más que la transmisión de mi coche. Estaba Elena Vargas. Mirando la fragata como si fuera el apocalipsis. Su junta de comunidad la rodeaba con portapapeles y pánico susurrado. No necesitaba prismáticos para leer su expresión. Había perdido el control de su narrativa. Por primera vez no era la fuerza más poderosa en la habitación. Ni siquiera estaba entre las 100 primeras. El cuerno de la fragata sonó bajo. Profundo. Autoritario. Resonó por el valle con un peso que hizo temblar las ventanas. Entonces mi radio chirrió. Faro del Cabo del Viento. Aquí fragata Navarra. Estamos iniciando ejercicios de navegación. Mantened rotación del faro y reportad cualquier interferencia civil. Recibido. Navarra, respondí. Faro estable. Sin interferencia de mi lado. Entendido. Permanezca a la espera de instrucciones posteriores. Laura cruzó los brazos. Javier. Esto es prueba irrefutable con la que no puede discutir. Elena no necesita verdad, dije. Solo necesita un retraso. Un resquicio. Cualquier cosa que pueda retorcer. No hoy, respondió Laura. No con la Armada físicamente presente. Abajo en la orilla. Un convoy de todoterrenos negros gubernamentales entró en el aparcamiento de la comunidad. Bajaron agentes. Insignias de salvamento marítimo. Parches de ejecución marítima. Bolsas de documentación federal colgadas al hombro. Una respuesta completa y coordinada. Laura exhaló. No vienen por ti. No. Venían por ella. Bajamos por el sendero del acantilado. Cortando por la ladera para tener una vista más cercana sin entrar en territorio de la comunidad. Desde nuestro punto observamos cómo los agentes estatales se acercaban a Elena. Su postura se tensó. Hombros cuadrados. Barbilla levantada, la postura de una mujer lista para farolear cualquier cosa. Pero esta vez el farol no la salvaría. Uno de los agentes se dirigió a ella. Voz lo bastante afilada para llegar hasta donde estábamos. Señora.
Estamos investigando construcción no autorizada dentro de una zona restringida de navegación estatal. Todas las actividades deben cesar inmediatamente. Elena forzó una sonrisa. Esto es un malentendido. Mi comunidad tiene plena autoridad sobre el desarrollo de la ribera. Nuestros estatutos permiten. Esta zona está bajo jurisdicción marítima estatal, interrumpió el agente. Sus estatutos no prevalecen sobre operaciones de defensa nacional. Un murmullo recorrió a los propietarios cercanos. La sonrisa de Elena flaqueó. Bueno. No nos informaron de ninguna restricción estatal. Les informaron, dijo el agente. Varias veces. Las denuncias presentadas por el señor Navarro activaron nuestra revisión. El monitoreo por satélite confirmó que su equipo de construcción operaba dentro de zonas restringidas. Su rostro perdió color. Los miembros de la Junta se apartaron de ella como ratas abandonando un barco que se hunde. Uno de los agentes levantó un documento. Señora. Esto es una orden estatal de paralización inmediata. Continuar la construcción es delito grave. ¿Delito grave? Balbuceó ella. Sí, dijo el agente. Interferir con navegación naval constituye obstrucción de operaciones estatales. Elena señaló al otro lado de la ría mi faro. Él es quien causa problemas. Ese faro es inestable. Presenté denuncias. El agente ni se inmutó. Sus denuncias fueron encontradas con evidencia fabricada. Laura se inclinó hacia mí. Ahí está la palabra que necesitábamos. Fabricada. Pero Elena no había terminado. Apuntó con el dedo la fragata. No podéis hacer ejercicios militares aquí. Esta comunidad no lo aprobó. La expresión del agente se oscureció. La Armada Española no responde ante una comunidad de propietarios. Y justo entonces los altavoces de cubierta de la fragata se activaron. Una voz retumbó por la ría. Faro del Cabo del Viento. Aquí Navarra iniciando segunda secuencia de maniobra. Ejecución estatal confirmada en zona civil. Mantened faro. Todas las miradas se volvieron hacia el faro. Incluso las de Elena. Especialmente las de Elena. Porque en ese momento comprendió la peor verdad posible. El faro que quería destruir era ahora la razón por la que la Armada estaba allí y la razón por la que estaba acorralada. Intentó un último giro desesperado. Esto es una comunidad residencial, gritó a los agentes. No podéis anular nuestra estructura de gobierno solo por el faro de un hombre. El agente principal dio un paso adelante. Señora. Ese faro es infraestructura estatal protegida y sus acciones han puesto en peligro la seguridad nacional. Jadeos se extendieron como reguero de pólvora. Móviles levantados. Vecinos susurrando. Su poder se evaporó en tiempo real. Y entonces el golpe final. Tenemos motivos para creer que su actividad de construcción interfirió con operaciones de entrenamiento naval anoche. Estamos escalando esta investigación. Elena retrocedió medio paso, agarrando su abrigo con fuerza. Su voz tembló. Esto no es justo. Es la ley, dijo el agente. ¿Y hoy? Señora. La ley se aplica a usted. Los agentes se dispersaron hacia su zona de construcción. Documentando posiciones de maquinaria. Midiendo distancias. Marcando puntos de infracción con banderas naranjas. Elena se quedó sola. Congelada. Viendo cómo todo lo que había construido se deshacía delante de ella. La autoridad estatal había llegado. La presencia naval la había validado.
Y la reina de la comunidad ya no tenía reino que controlar. Laura se giró hacia mí. Ojos firmes. No hay vuelta atrás para ella. No ahora. Asentí despacio, viendo el haz del faro cortar la ría. Bien, dije. Entonces es hora de que por fin enfrente las consecuencias. Pero las consecuencias solo empezaban. Porque en menos de una hora Elena tomaría la peor decisión de su vida y las repercusiones sacudirían todo el valle. Los agentes estatales aún documentaban infracciones cuando un rugido mecánico repentino cortó la orilla. Las cabezas se giraron. Las conversaciones se detuvieron. Incluso la tripulación de cubierta de la fragata se detuvo a observar. Elena había reiniciado el pilote. No por accidente. No en secreto. Deliberadamente. Marchó hacia la máquina como un comandante entrando en un campo de batalla. Agitando su clipboard. «Encendedlo otra vez», gritó. «Seguimos la construcción hasta que un juez nos diga lo contrario. La intimidación estatal no es autoridad legal». Uno de los trabajadores dudó. «Señora, los agentes nos dijeron que paráramos». «¿Trabajáis para mí?», ladró. «No para ellos». Pero el pilote ya se movía. Su motor traqueteando. Brazos hidráulicos levantándose. Alguien lo había reactivado antes de que ella llegara a los controles. Y toda la orilla de la ría vibró con el primer golpe. La onda de choque viajó por el acantilado. Por el agua. Por el suelo. Mi radio estalló. Faro del Cabo del Viento. Aquí Navarra. Mostramos interferencia aumentada en el corredor de navegación. Confirme fuente. Respondí al instante. Fuente es construcción de comunidad no autorizada. Activa ahora mismo. Una pausa dura siguió. Silencio muerto. Pesado y peligroso. Faro del Cabo del Viento. Navarra reconoce. Escalada de seguridad marítima autorizada. Permanezca a la espera. Laura maldijo por lo bajo. Acaba de cruzar a obstrucción estatal. El agente principal ya marchaba hacia la zona de construcción. «Apagadlo», gritó, agitando su placa. «Esto es una orden estatal». Pero Elena se plantó en su camino. Brazos abiertos como una fanática guardando un templo. «No tenéis autoridad aquí», gritó. Esta tierra pertenece a la comunidad Las Rocas Doradas y a sus miembros. «No al ejército». El agente se detuvo a centímetros de ella. Señora. Está interfiriendo con operaciones de defensa nacional en curso. Cese inmediatamente o será detenida. Ella soltó una risa seca. ¿Detenida por mejorar propiedad de Rivera? No me haga perder el tiempo. El pilote golpeó otra vez. Un segundo golpe. Una vibración más profunda. Y esta vez la fragata respondió al instante. De la niebla y la bruma matinal surgió un helicóptero de salvamento marítimo. Rotores batiendo el aire. Descendiendo hacia la orilla como un halcón fijando presa. Su foco se encendió. Inundando la zona de construcción con blanco cegador. Los propietarios de la comunidad gritaron y se dispersaron. Elena finalmente flaqueó. Pero el altavoz del helicóptero cortó cualquier posibilidad de retirada. «Atención. Cesen toda construcción inmediatamente. Están interfiriendo con navegación estatal. El incumplimiento resultará en detención». Los agentes estatales avanzaron.
Elena levantó su clipboard como si pudiera bloquear la ley misma. No podéis hacer esto. Tengo permisos autonómicos. Tengo contactos políticos. Mi cuñado es. Sus palabras murieron cuando el agente principal se apartó para revelar dos todoterrenos más llegando. Luces encendidas. Ministerio del Interior. Comisión Marítima Estatal. Guardia Civil. Ella palideció. El operario del pilote apagó el motor y bajó con las manos en alto, queriendo no formar parte de lo que se estaba desplegando. El agente habló de nuevo. Voz calmada y letal. Señora. Deje el clipboard en el suelo y retroceda. No, susurró ella. No. No podéis. No entendéis. Yo construí esta comunidad. Yo controlo. Él la cortó. Puso en peligro operaciones navales. Presentó informes estatales falsos. Violó zonas de seguridad marítima. Queda detenida. Alcanzó su brazo. Elena se sacudió. No me toque. Esto es ilegal. Haré que os despidan a todos. Haré que. Los guardias civiles cerraron la distancia. Señora. Deje de resistirse. Móviles por todas partes se levantaron. Vecinos grabando. Capturando la caída de una mujer que había gobernado este valle como una tirana. Durante años habían sufrido multas. Amenazas. Inspecciones. Humillaciones. Ahora veían justicia en tiempo real. Elena agitó su clipboard salvajemente. Esto es acoso. No podéis tratar a una presidenta de comunidad como... Pero no terminó la frase porque por fin fue silenciada por el clic metálico frío de las esposas. El agente leyó los cargos. Obstrucción de ayuda a la navegación estatal. Interferencia con operaciones de defensa nacional. Presentación de informes estatales falsos. Violación de zonas de seguridad marítima. Puesta en peligro de personal militar. Su rostro se retorció. No de miedo, sino de incredulidad. Realmente había creído que era intocable. Dos guardias civiles la escoltaron hacia los todoterrenos mientras ella pateaba. Gritaba y lanzaba amenazas que ya no tenían peso. Dejadme hablar con mi abogado. Dejadme hablar con la Junta. No podéis. Esta es mi comunidad. Uno de los agentes respondió en voz baja. Casi con simpatía. Ya no. Los miembros de la Junta retrocedieron, fingiendo que nunca la habían conocido. Los propietarios susurraban. Algunos lloraban de estrés o alivio. Otros se abrazaban. Y Laura se giró hacia mí. Voz apenas por encima de un susurro. Javier. Ganaste. No, dije. Ganó la ley. Pero el momento no había terminado. Otro agente se acercó con un sobreoficial. Señor Navarro. Señorita Mendoza. ¿Querréis ver esto? Laura lo abrió. Dentro había una declaración estatal reconociendo nuestras pruebas. Los mapas falsos. Los informes de inspección fabricados y las violaciones registradas por GPS que Laura había compilado durante semanas. Terminaba con una sola línea: su cooperación fue instrumental para proteger operaciones marítimas estatales. Laura sonrió. Te respaldan completamente. Pero aún había más. La fragata señaló una última vez. Su cuerno resonando por la ría como un capítulo que se cierra. Y el faro respondió con su haz estable. Inquebrantable.
Inamovible. Innegable. La justicia había empezado. Pero el valle aún tenía una transformación más por delante. Porque después de la caída de la reina de la comunidad, nada en las Rocas Doradas volvería a ser igual. Y por primera vez en años, la comunidad por fin sería libre. La detención de Elena recorrió el valle como una onda de choque. Para cuando los todoterrenos estatales desaparecieron por el acantilado, la junta de la comunidad ya había empezado a disolverse. En silencio. Desesperadamente. Intentando distanciarse del naufragio. Propietarios que antes obedecían las exigencias de Elena ahora caminaban por la grava con la mirada baja. Inseguros de dónde estaban en un mundo donde su tirana autoproclamada había colapsado. No celebré. Todavía no. El faro seguía en pie detrás de mí. Pero la pelea no había terminado hasta que supiera que él y el legado detrás estaban protegidos para siempre. Laura se unió a mí en el acantilado mientras los guardias civiles recogían su equipo. ¿Te das cuenta, dijo, de que este caso acabará en tribunal estatal? Violaciones marítimas. Falsedad. Interferencia con seguridad nacional. Pasarán meses hasta que se asiente el polvo. Lo sé, dije. Por eso necesito un fallo final. Uno que cierre todas las puertas que Elena intentó abrir. Y lo tendrás, respondió ella. Créeme. Después de lo que hizo hoy. Madrid querrá esto cerrado limpio. Nos reunimos con el agente principal que me entregó una carpeta sellada más gruesa que cualquier paquete que hubiera recibido en mis años de ingeniero. Señor Navarro, dijo. Dada la significación histórica y operativa de su faro. El Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana está presentándolo para protección del patrimonio marítimo nacional. Parpadeé. ¿Protección del patrimonio? ¿Es permanente? Tan permanente como puede ser. No solo asegura la estructura contra cualquier interferencia no estatal, sino que vincula la tierra circundante dentro de un radio protegido. Ninguna comunidad, ayuntamiento ni inversor privado puede alterarlo o desafiarlo sin aprobación del Congreso. Laura soltó un silbido bajo. Elena no tenía ni idea de que se enfrentaba a un monumento. El agente asintió. La solicitud se está acelerando. Esperad confirmación pronto. A la semana siguiente fue oficial. El faro del Cabo del Viento era ahora un hito de navegación protegido estatalmente. El día que llegó la designación. Las Rocas Doradas cambió de la noche a la mañana. Los estatutos de la comunidad fueron suspendidos. La Junta revocó todos los permisos fraudulentos ligados al esquema de Elena. Los propietarios votaron por unanimidad disolver la organización por completo. Las terrazas ilegales de la ribera fueron ordenadas retirar en 30 días. Por una vez, el valle parecía una comunidad en lugar de un feudo. Vecinos que antes callaban ahora llamaban a mi puerta. No por miedo, sino por gratitud. Un hombre mayor, don Manuel, sostenía su sombrero con las dos manos. Javier. Llevo aquí 15 años. Ella me multó por plantar mis propios arbustos. Amenazó a mi mujer con embargos. Tú lo que hiciste nos devolvió nuestra casa. No estaba acostumbrado a elogios. Así que asentí. Lo mantuve simple. La ley la devolvió. Yo solo aguanté el tipo. Pero el momento que más me golpeó vino de un adolescente callado que vivía 3 casas más abajo. Me entregó un pequeño dibujo del faro que había hecho años antes. Pero que había tenido demasiado miedo de mostrar a nadie porque Elena amenazaba con restringir exposiciones de arte no conforme.
Esto es tuyo, dijo. Siempre lo ha sido. Mantuve ese dibujo clavado junto a los controles del faro. Pasaron semanas y el valle se asentó lentamente en algo que no había sido en años. Paz. Cuando se anunció la vista de sentencia, Laura y yo nos sentamos en la parte de atrás de la sala. Elena entró pareciendo más pequeña. Desinflada. El juez leyó los cargos. Obstrucción estatal. Falsificación de informes. Violación de zonas de seguridad marítima. Su abogado intentó presentarla como mal informada. Excesivamente celosa. Incomprendida. Pero la evidencia habló más alto. Los registros del faro. El análisis de mapas de Laura. Los informes de interferencia de la Armada. Las grabaciones de salvamento marítimo. El juez no dudó. Elena quedó inhabilitada de por vida para cualquier cargo de liderazgo. Multada fuertemente. Puesta en libertad vigilada con restitución comunitaria obligatoria. Pero el verdadero veredicto no fue el castigo. Fue el silencio en el valle después de que se marchara. El aire se sentía más limpio. La ría más brillante. La gente caminaba libre sin mirar por encima del hombro. ¿Y el faro? El faro de mi padre. Brilló sin interrupción por primera vez en años. Una tarde. Meses después de que todo terminara. Subí solo al acantilado. El sol se hundía tras los pinos, derramando luz ámbar sobre el agua. Abrí la sala del faro. Accioné el encendido y la gran lente Fresnel giró con un zumbido familiar. El haz barrió el valle. Lento. Estable. Sí. La voz de Laura resonó desde la semana anterior. No solo mantuviste un faro en pie, Javier. Restauraste toda una comunidad. Puse la mano contra el metal frío de la barandilla. Tenía razón. La tierra había sido reclamada. La ley había prevalecido. La verdad se había mantenido firme. Como el granito. Como el patrimonio. Como la luz cortando la tormenta. Y mientras el haz trazaba su largo arco sobre las rocas doradas. Por fin sentí que el peso se levantaba. Algunas estructuras perduran por piedra y acero. Pero otras perduran porque la gente se niega a dejarlas caer. En el agua. El reflejo del faro brillaba como una promesa. Una promesa de que ninguna comunidad, ningún mapa falso, ningún tirano desesperado volvería a apagarlo jamás. El valle estaba en silencio ahora. Libre. Y la luz que sobrevivió a todos seguía girando. No solo guiando barcos, sino recordando a todos los que vivían aquí. La justicia tiene un haz propio.